En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Catalina, gracias por acompañarnos hoy en este 7º capítulo del podcast Disonancias. Acá hablamos un poco de todo, pero más que nada los efectos que están teniendo hoy en día las demandas que surgieron de ciertas militancias feministas en estos últimos años, o también se podría decir el desarrollo en el tiempo de las demandas sociales. Bueno, voy a empezar con un dossier que escribiste junto a colegas que se titula Régimen contemporáneo de la sexualidad, violencia, consentimiento y vulnerabilidad. Y ahí cuentan que a partir de los 60 en el occidente, el consentimiento, este concepto pasó a ser el gran determinante de si la relación sexual era deseada o no, era voluntaria o no. Entiendo que a lo mejor ahí había una intención como de poder aclarar o esclarecer, incluso en términos jurídicos, pero que con el tiempo todo esto generó un poco de incomodidad y generó ruido para ciertas teóricas feministas que se empezaron a preguntar quiénes podían realmente dar consentimiento y bajo qué condiciones también se podía consentir. Es decir, se empezaron a cuestionar un poco como los límites, los contornos del consentimiento, sobre todo por la sospecha en torno a la capacidad real de algunas personas de poder brindar ese consentimiento. Entonces me gustaría preguntarte, que ahí lo hablan muy bien en ese dossier, está muy como bien desglosado. ¿Cuáles son estos límites del consentimiento que hoy surgen como una gran pregunta? En principio diría que el consentimiento es como bien decís, fue un instrumento para identificar, siguiendo a una autora, Gail Rubin, que habla de sexo bueno y sexo malo, cuando estaríamos en un nuevo régimen donde toda la sexualidad sería más o menos posible, bueno, cuál es la buena y cuál es la mala. El consentimiento apareció como un instrumento, pero el consentimiento proviene de la lengua jurídica, entonces trae muchos problemas para definir la experiencia del sujeto, porque el consentimiento no es exactamente lo mismo que el deseo y tuvo esa confusión, digamos, trabajó a partir de algo así como la homologación entre uno y otro, y eso trajo problemas. Pero después el consentimiento, que acarrea con toda la constelación teórica y conceptual del derecho, porque, como te digo, es una categoría del derecho, está pensando en un sujeto que tiene la capacidad de hacerlo, capacidad de consentir. Y en este punto, para algunas teóricas, el límite del consentimiento estaba puesto por relaciones de poder, entendimiento, un montón de situaciones que entendibles posiblemente, pero nosotros lo que tratábamos de hacer en el dossier era poner en tensión incluso esa construcción de límites, porque cuando la vamos a aplicar, cuando vamos a ver quién tiene la posibilidad de consentir o no, aparecen algunos problemas, más problemas que cuando no intentábamos distinguir quién. Cuando se delinean poblaciones vulnerables, de sujetos que por alguna situación, sea clase social, sea género, están imposibilitados a brindar consentimiento, se sospecha de su consentimiento viciado, hay una operación que es la de tutelaje sobre esas experiencias. En el contexto argentino pasó muchísimo con la comunidad de trabajadoras sexuales que durante muchos años recibieron políticas de tutelaje respecto desde el feminismo institucionalizado, que no podía entender que un sujeto como mujeres de clases populares y con necesidades estuvieran consintiendo en el trabajo sexual. Y esto no es simplemente que tienen este problema, ahí lo trabajó muy bien esta población, una de las colegas del dossier que se llama Cecilia Varela, pero este sujeto no es simplemente que no le dejaban, no le aceptaban el hecho de estar consintiendo en hacer ese trabajo, sino que al considerar los sujetos incapaces de consentir en su práctica laboral, eso se traducía en intervenciones policiales para rescatar a estas mujeres. Eso significaba
poder policial en los locales de las chicas, eso significaba psicólogas y trabajadoras sociales intentando intervenir en sus vidas, interrumpiendo sus jornadas laborales, su vida cotidiana. Entonces, los límites del consentimiento, yo creo que el consentimiento es un problema, no es un elemento que nos sirve mucho. Entiendo que la sociedad lo instrumenta, lo usa como lo que hemos podido construir, pero le encuentro más problemas que soluciones al consentimiento. Sí, por eso me parece interesante que lo plantees como las tensiones que se generan, porque también me parece como raro decir que algo como el consentimiento sea totalmente absoluto y no tenga ciertos matices, incluso cuando es voluntario, incluso cuando hay las condiciones determinadas, o no, bueno, ahí podemos discutir cuáles son esas condiciones, pero como no sé si es tan fácil como decir que el consentimiento, incluso en las mejores condiciones o en las condiciones como deseadas, por así decirlo, siempre va a ser un sinónimo de voluntad o de autodeterminación. Ahí ocupan también un término ustedes en el dossier que me pareció muy bueno, que en el fondo como es evocar ideas muy liberales como el autogobierno, como ese control personal y por sobre las acciones de uno. Entonces me parece como súper reducido hacer esa ecuación de consentimiento equivale a esto, incluso en situaciones en las que se podría decir que son como más idóneas. Totalmente, porque el problema para mí es esa confusión entre consentimiento y deseo, ¿no? El consentimiento supone un sujeto autodeterminado, libre y racional, y el deseo, en el sujeto, el deseo es una pulsión opaca para el propio sujeto, que se le escapa, que puede por momentos, pero por eso hay algo de muy problemático en intentar establecer, entiendo que es un instrumento cuando no hay otras cosas, pero cuando se vuelve el ordenador de nuestro régimen sexual, viene a ser muy problemático. Digo, debería ser el instrumento para cuando ya no se nos ocurrió nada mejor. Digo, porque en vez de estar tratando de ensayar explicaciones más sociales, psicológicas, como quiera, cual sea, de disciplinas que puedan captar mejor la complejidad del sujeto de su deseo, nos abocamos a una teoría del derecho que el derecho tiene una lengua que es limitada, no es una lengua construida para pensar la complejidad de lo social, menos aún la complejidad de la sexualidad. Entonces usamos categorías que son cortas, por decir de alguna manera. Entonces nos traen problemas, claro que sí. Pero ahí entonces me hace pensar que en el fondo como el trabajo, por decirlo de alguna manera, está más en dilucidar un poco o determinar nuestro deseo más que el consentimiento o en qué situaciones se puede consentir o no. Totalmente, sí. Producir más narrativas que alojen la complejidad del deseo. De la otra manera, aparte del consentimiento, como decías, es total, ¿se da o no se da? Y eso es un problema, porque el deseo no se comporta de esa manera. Con un sujeto en mejores situaciones, el deseo es más... De hecho, el sujeto no tiene el control sobre el deseo lo mueve al sujeto. Claro, entonces hay algo que es interesante ver cómo podemos, desde un discurso crítico que pueda alojar una mirada crítica sobre las relaciones sociales, las relaciones de poder, las relaciones de género entre ellas, que puede de todas maneras alojar el conflicto, la crítica y que pueda alojar al sujeto en su complejidad. No que para pensar una posición crítica tengamos que suponer un sujeto claro y distinto, racional, autogobernado, porque entonces partimos de un diagnóstico con unas herramientas que son torpes, claro. que producen más problema que solución. Ahora, también, bueno, me gusta contradecirme porque ahora también pienso que en el fondo igual se necesita una herramienta para, claro, establecer un poco ese límite, aunque hayamos dicho que no se puede totalmente trazar ese límite, pero que igual se necesita una herramienta. Y más que nada para poder tematizar y problematizar que efectivamente hay desigualdades sociales que restringen la posibilidad de justamente poder ejercer un derecho de la misma manera. Entonces,
también pienso, bueno, pero si no, ¿cuál hubiese sido la alternativa? Porque el consentimiento además abrió mucho tema de conversación. Me estoy saliendo ahora como propiamente tal del concepto consentimiento, pero abrió muchos temas, abrió muchas conversaciones y diálogos en grupos de amistades, en universidades, en grupos de estudio, en la teoría feminista, en la teoría, en los activismos. Entonces también creo como, bueno, ¿cuál hubiese sido entonces si no la alternativa? No sé si teníamos una alternativa, porque la sociedad está en las últimas décadas tendiendo a resolver sus conflictos, sus problemas, tanto sexuales, vinculares con los vecinos, digamos, Claro. en el terreno judicial. Entonces ahí se necesitan categorías que incluso para dos vecinos que están en disputa por cosas que, no sé, de la convivencia, la medianera que los atraviesa, y es un conflicto que uno diría, bueno, muy racional no debe ser un conflicto, puede tener cada uno sus razones, pero incluso en esa situación el derecho puede intervenir y bueno, seguro que no interpreta cabalmente el conflicto porque lo racionaliza y está bien. O sea, la sociedad viene avanzando a una judicialización de los conflictos sociales en todas las capas sociales. Entonces, cuando ponemos en la escena judicial un conflicto con un vecino, después también ponemos en la escena judicial un conflicto entre amantes, judicial o protojudicial, digo, en protocolos, en universidades, en las redes, digo, porque la dinámica es la misma que la de judicial. Acuso, presento pruebas. No sé si tenemos otro instrumento. Lo que tenemos es que pensar si el trabajo social que tenemos que hacer es seguir asistiendo voluntariamente a las instancias judiciales a resolver nuestros conflictos. Eso me parecería el asunto, porque ahí sí que necesitas un marcador. Bueno, este va a ser el marcador, el consentimiento. Claro, el problema es que no somos como humanos un terreno judicial. No lo somos, ahí como tal que cual. todo entra un poco en conflicto, porque está bien poder determinar ciertos conceptos, ciertas terminologías, pero no sé si nosotros pensamos así tampoco. Un poco lo pensamos, porque para mí la lengua del derecho se ha vuelto subjetivante. Entonces los sujetos se sienten agraviados con los términos judiciales. Entonces, como no hay matiz, no hay complejidad, me violentó, como los términos son categóricos, el sujeto, nada, las palabras son performativas, el sujeto se subjetiva también con ese discurso jurídico, que es un discurso duro, torpe, tosco, y encima muy ligado al castigo, cual sea la sanción, la pena. Entonces, para dirimir los conflictos, la lengua judicial solo tiene la salida de la sanción, claro, reparatoria, el castigo, no hay otra, no se dialectiza de otra manera el conflicto. Entonces, bueno, estamos un poco empujados a esto. Sí, no sé, soluciones yo en general no tengo de nada. No, de hecho, bueno, justamente a falta de soluciones, me parece que más bien lo que pasa es como darle paso a una revisión como un ejercicio, y cuando uno hace eso ahí aparecen un poco las dudas y las contradicciones, pero no como algo negativo, sino como algo totalmente como inherente al ser humano, inherente a cualquier tipo de proceso social, político. Habitar un poco ese desacuerdo para ver qué sale de ahí, ¿no? Una vez leí algo tuyo y también me lo comentaron después Sandra Vera en este podcast. Me habló te estaba citando a ti, ella en realidad, y me habló de que las funas o los scratches, como le dicen en Argentina, concentraban los éxitos y los fracasos que se dan simultáneamente en el corazón del movimiento feminista. Y esa frase, bueno, me quedó ahí dando vueltas mucho tiempo. Después incluso escribí un poco, entrevisté a Sandra, que también habla mucho de esto. Y claro, y pienso que esto es en mi visión, pero quiero escuchar la tuya también, que las funas en un momento fueron una plataforma para personas que se sintieron falladas o como abandonadas por el sistema judicial, también con una intención de remover públicamente. Eso sí me parece importante destacarlo, porque sí, había algo de eso, pero nuevamente tampoco lo digo como algo negativo. O sea, si alguien está sintiendo dolor y está sintiendo rabia y frustración, que no quiera remover algo públicamente y que no le desee el mal un poco a esa persona que le hizo daño, me parecería muy raro. Entonces sí, había una intención de remover algo públicamente, ciertamente. No creo que eso sea una solución o algo que ayude en el proceso de sanación, por decirlo de alguna manera, ni de uno ni del otro.
pero bueno, fueron una herramienta, una alternativa. Pero también después dejaron en evidencia como la cantidad de límites que ponían y lo limitada que podía llegar a ser después la conversación. Que nada, lo pongo como en términos de conversación porque se limitó mucho la conversación, no solo como los actos en sí, pero también la conversación. Quiero saber un poco ahí tu visión al respecto. Respecto de los scratches, yo, en los últimos scratches, los scratches que tienen que ver con la violencia de género y abuso, que son diferentes de lo que tuvieron que ver en los años 90 en la Argentina, estos a mí me parecen un poco más complicados. Algunos es verdad, como vos decís, que la justicia no les alcanza, porque hay cosas que nos duelen que no entran en ninguna categoría judicial, digamos. Después habría que ver si eso que nos duele en un vínculo judicial, en un vínculo interpersonal, tendría que ir al escenario judicial o no, digamos. Claro. O si necesitamos de todas maneras un tribunal un tribunal virtual, digamos. Claro. Si necesitamos alguien que si eso nos va a reparar, si no hay otra manera, digo, porque las situaciones de abuso, violencia, mayúsculas, tienen una posibilidad de ser alojadas en el sistema judicial, en un sistema que sabemos que es androcéntrico, machista, que tiene unos tiempos que nunca son los que las víctimas esperan y les hace bien, más allá de que también les expropia el conflicto. Bueno, un montón de cosas que son muy problemáticas, pero el sistema judicial existe. Y hay un montón de gente trabajando dentro del sistema judicial para que, aún con todos estos problemas y la frustración de todas las personas que hacen las denuncias en estas instancias formales, tratar de que ese espacio formal exista mejor. Fuera del espacio formal, en los espacios virtuales, el problema tiene que ver con que la exposición es infinita, la propia y la del acusado. Los términos en que se produce la denuncia son imposibles de conmover. La víctima tiene algo así como, después de tantos años de haber estado estigmatizado, ahora está como en el péndulo en otro lado y nada de lo que diga la víctima puede ser puesto en tensión. Entonces la víctima habla necesariamente verdad, pero es una víctima dolida también. Entonces los términos en los que pone su padecimiento, su conflicto, por ahí no le hacen justicia o no se reconoce en esa descripción la contraparte. Entonces es problemático y ni hablar que las plataformas virtuales consiguen amplificar lo que más morbosamente se presenta, porque hay algo que tienen las redes que es eso, ¿no? Una droga de la reproducción Claro. de pasiones no del todo. Entonces, ese me parece que es un problema. Acá en Argentina los scratches se hicieron muy, muy masivos, pero los que más dolieron fueron los scratches de los jóvenes, los scratches de los adolescentes que estaban todavía en secundarios, que les tocó en un momento de exploración sexual, tanto a ellos como a ellas, porque ellos son los escrachados, pero ellas son las que están sospechando todo el tiempo si alguien les hizo daño. Entonces, fue tortuosa la experiencia para ambos. El scratch me parece que es un problema, pero bueno, no sé, también lo entiendo como una expresión de un momento. Catalina, en una conversación con un psicólogo chileno, Salvador Bello, me dijo que la violencia de género es un continuo, pero tiene diferentes escalas y que esa línea se está desdibujando un poco, o que hemos empezado a considerar todas las violencias como iguales y bajo la misma gravedad. Entonces, esa vez me acuerdo que hablamos un rato con respecto a si se podía efectivamente catalogar los tipos de violencia o si se podían jerarquizar como más grave, menos graves, pero también ahora y cada vez más estoy como alineada con esa idea que efectivamente las hemos metido todas a un mismo saco y está siendo difícil distinguir. También creo que en eso, y acá me voy a salir totalmente, pero creo que en eso juega un rol muy importante como las redes sociales y la información que se consume en las redes sociales, la información específicamente como ligada a la psicología, que creo que también, sin desmerecer el trabajo que están haciendo esas personas, pero como mete mucho ruido y tira conceptos y a lo mejor sin el espacio, lo entiendo, es un formato de redes sociales, entonces tiene que ir como la frase y el eslogan, pero sin realmente profundizar
en el fondo queda solamente ese concepto y entonces uno puede empezar a pensar que todo es violencia, que todo es narcisismo, que todo es un daño emocional. Entonces quiero preguntarte, porque esa me parece como una muy buena conversación o diálogo para poder desglosarlo un poco. ¿Qué pasa cuando empezamos a creer que todas las violencias son iguales o cuando tienen la misma gravedad? Mira, te empiezo a contestar por esta deriva que tuviste de Sí. las psicólogas y yo qué sé, porque me parece interesante. Hay varias autoras que reconocemos, me encuentro ahí, el comienzo de una interpretación de las violencias hacia las mujeres en los años 80. No es que el feminismo vino hablando de las violencias hacia las mujeres toda la vida, no es que tampoco no hubiera hablado, pero a partir de los años 80, autoras en Italia, Brasil, Estados Unidos, reconocen la emergencia de una interpretación sobre padecimientos de las mujeres y donan el término de violencias para inteligir esas experiencias en el campo de lo interpersonal. Y aparecen un montón de, como vos decís, psicólogas, por ahí de un campo más de la psicología cognitivo-conductual, algunas autoras como Leonore Walker, que presentan modelos sencillos para entender esto, el círculo de la violencia, después el continuum, aparece también la idea del iceberg, van apareciendo como modelos para entender las violencias, pero que coinciden en dos aspectos: el tema de la predestinación. Cuando aparece algún indicador es que ya nos podemos ir imaginando lo que viene después, y ponen en conexión un femicidio con un gesto celoso. Y eso no puede de otra manera que trabajar produciendo ansiedad, pánico. Yo no encuentro en estas maneras de sencillas, entiendo que de divulgación, un gran aporte para pensar la complejidad de lo vincular. Entiendo que es una primera aproximación que se hizo en los 80 para tratar de hacer visible algo que estaba completamente tolerado, completamente desestimado. Bueno, fue un modo de organizarlo y ponerlo junto. Bueno, es importante, habla de esto. Ahora, esto cuando se replicó, como vos decís, en redes, en espacios institucionales y no institucionales, infinitamente, produce una simplificación de la realidad y la complejidad social que para mí es grave. Justamente es grave por el efecto sobre los sujetos. De esto que hablábamos antes, de no saber si estás ante una situación que va a ser grave. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. ¿Cómo definirías entonces hoy la violencia de género? Para mí es una categoría expansiva que lo está atrapando todo, explicando muy poco. Yo creo que contribuye mucho en estado de alarma, le juega muy bien a un aire securitista que acompaña el desarrollo del neoliberalismo, que de todas maneras personas, a pesar de que pasa todo esto con la violencia de género, entiendo que personas se sienten cobijadas a partir de la existencia de este reconocimiento, porque en definitiva que existe un término para hablar de esos padecimientos es un reconocimiento. Claro. Ahora, lo que podríamos hacer es mejorarlo, ponerlo más complejo, no eliminarlo, sino complejizarlo, intensificarlo, no en el sentido de la ampliación. La violencia de género, digo, es expansiva porque entra todo, y Claro. todo es violencia de género, y no aparecen especificidades. Digo, en los años 80, por ejemplo, se diferenciaba violencia cruzada de violencia hacia las mujeres golpeadas, que son dos tipos de experiencias del conflicto interpersonal. Hoy violencia cruzada no existe. Si hay violencia de género, se produce en un único sentido. Digo, hay otras maneras de pensar que se pueden complejizar, se puede igual cobijar el conflicto, atender a las víctimas sin esta categoría, no digo sin esta, pero mejorándola, digamos. Eso pienso de la categoría. Claro. Catalina, ahora para terminar quiero retomar algo que hablamos nosotras el otro día, cuando hablábamos un poco de también cómo influía el cómo aprendimos la sexualidad de una manera muy acotada, con pocos referentes, muchos tabús también. ¿Cómo influye eso en la violencia sexual? Y decíamos que también a lo mejor por cómo la aprendimos, pasa ahora que las generaciones más jóvenes no les hace sentido y están teniendo menos sexo. Pero ahí me dijiste algo súper interesante, que es que están teniendo mucho sexo todo el tiempo, solo que de otra manera. Eso me gustaría desarrollarlo contigo.
Justo hace poquito me invitaron a hacer la presentación del libro de 2 colegas, Karina Felitti y Mariana Palumbo, que tiene un libro recién salido que se llama Promesas de la Revolución. Ellas trabajan, me encantó presentarles el libro porque ellas exploran un montón de escenarios donde las nuevas generaciones, y no tan nuevas, se hacen de espacios para explorar el sexo, no necesariamente tenerlo coitalmente pero desde los perfiles erotizados que usan como instancias de relación con otros, apps de citas, experiencias como ir a clases de baile como pole dance, twerking, o espacios de sociabilidad donde la energía sexual circula de otras maneras. Ni hablar de relaciones poliamorosas, BDSM, los juguetes sexuales que se masificaron en su consumo, y un montón de experiencias que las generaciones anteriores no las tuvieron y que en estas se experiencian. Si tienen más o menos relaciones coitales, digamos, ¿no? De esta manera, yo no lo sé. La gente dice que no, digamos. Puede ser. De un tiempo a esta parte salieron las comunidades de personas desinteresadas en el sexo, que también salieron a pedir su lugar y su reconocimiento, que para mí es un efecto de cómo el sexo lo está tomando todo, más que no. Digo, sale una comunidad a decir, nosotros somos asexuales. Bueno, porque está explotando todo lo demás. Claro. Es interesante. Creo que igual en esa expansión de la sexualidad a todos los niveles, a todas las experiencias, va siempre con la sombra del pánico de la violencia sexual. Por eso también tenemos tantas denuncias, y porque la sexualidad se expande y con ella, porque es parte. Yo tengo la hipótesis de que el pánico sexual contemporáneo es parte de la experiencia sexual, no es la negación de la experiencia, no es el límite, es parte. Hay que pensar eso, hay que ver eso. Las dos cosas pasan. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.